segunda parte. Bueno, pues sí, empezamos. Bueno, por retomar un poquito, bueno, como la espiritualidad, ahora hablaba con Álvaro de esto, ¿no? No depende, ¿no?, de la creencia, sino precisamente de la verificación de la experiencia. Y, y me gusta, ¿no?, la idea de la filosofía taoísta cuando dice que la apertura, ¿no?, genera vida, genera espaciosidad, y la cerrazón genera estrechez, genera rigidez, ¿no? Si tú piensas en abierto, pues te da la sensación de espacio, ¿no? Y si piensas en cerrado, la filosofía taoísta es así, ¿no? Y Lao Tse, en su Tao Te Ching, lo decía muy claro, ¿no? Insistía mucho en cómo lo tierno y lo flexible pertenece al reino de la vida, y lo que es fuerte y es rígido pertenece al reino de la muerte, ¿no? No quiero decir con esto que la religión tenga que pertenecer al reino de la muerte, para nada, ¿no? No quiero nunca connotaciones negativas, pero todo lo que esté acotado, todo lo que no nos permita poder abrir nuestra mente, ¿no?, es algo que nos encierra, ¿no?, nos acota. Raymond Panecker hablaba precisamente de... Raymond Panecker hablaba precisamente, ¿no?, de ese vivir, ¿no?, en esa disponibilidad, ¿no?, de apertura, ¿no?, en esa disponibilidad de volver como una inocencia que no corresponde a la inocencia infantil, sino es una inocencia a la que volvemos, pero ya como consentida, ¿no?, y trabajada y madurada, ¿no?, y recuperada una vez que somos adultos, ¿no? Las religiones, por tanto, sí que es verdad que pueden separar y pueden cerrar, ¿no? Porque cada una tiene su sistema de creencias, ¿no? Pero a mí me gustaría lanzar una pregunta o un par de preguntas, ahora así para volver a entrar en el tema. Es que la verdad es una, ¿no? Entonces, si la verdad es una, ¿por qué tenemos tantas religiones? Y si la verdad es una, alguna de las religiones tiene que estar equivocada, porque si no todos coincidiríamos en la misma cosmovisión, ¿no?, de todo, ¿no?, y daríamos los mismos consejos prácticos, ¿no? Es decir, es una manera de entender, ¿no?, esa universalidad que tiene la espiritualidad y que no comparte la religión, ¿no? Pero todas las religiones al final, digamos que todas confluyen al final en el amor. Efectivamente. Y que todos seamos más humanos y más felices. Exactamente. O sea, que son a lo mejor distintos caminos, pero que llevan al mismo sitio. Exacto, es lo que iba a decir, es diferente manera de ir a Málaga, ¿no? Podemos ir por la autovía o podemos ir por carretera secundaria, al final vamos a llegar a Málaga, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, todos los ritos, por decirlo de alguna manera, todas las prácticas espirituales son buenas, porque lo primero es que nos levantan la energía, ¿no?, nos la eleva de alguna forma, ¿no? Y bueno, el propio fundador del Evangelio, que fue Jesucristo, y por decir el que fundó no una religión, sino una iglesia, decía: no todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que rezan o tienen esa práctica espiritual o la que sea, encontrarán el reino, ¿no? Él se refería a ese reino a la iluminación, ¿no? Sino todos los que hacen la voluntad del Padre. Es decir, que los ritos y las prácticas no nos van a llevar nunca a buen puerto si no vemos que somos capaces de aceptar la voluntad del Padre, de la divinidad, llámale como quieras, ¿no? La religión es verdad que ha ejercido, como hemos estado comentando en esta sesión, una carga emocional muy grande, ¿no?, entre las personas, han marcado una dirección, quizá incluso han movido conciencias sometiéndolas, ¿no?, a una serie de miedos, y eso tenemos que ser conscientes, ¿no? A todos nos han dicho alguna vez lo que era el pecado, el miedo, el infierno, y nos han implantado una serie de dogmas, ¿no?, a través de ese miedo, que nos han podido hacer mucho daño, ¿no? Y recordemos de la primera sesión que el miedo lo único que nos invita
a actuar es de tres formas: a huir, a defendernos y a quedarnos paralizados, ¿no? Entonces, claro, la religión no puede hablar, la religión, perdón, debería de hablar en nombre del amor, ¿eh? Que es todo lo contrario al miedo. El amor no es lo contrario al odio, lo contrario del odio es el cariño, lo contrario del amor es el miedo, ¿no? Y sí que es verdad que nadie puede pensar fuera de un contexto, pero las religiones occidentales, en el caso de las monoteístas, tienen una visión tan basada en los dogmas, y no olvidemos que los dogmas son conceptos, y al ser conceptos son provisionales y son efímeros, y no pueden ser permanentes a lo largo de la historia, tienen que ir cambiando de dogma. El otro día leí que había una gran preocupación por parte de la Iglesia porque se estaban quedando vacías las iglesias. Señores, algo estaremos haciendo mal. O pongan las misas, como dice ella, más divertidas, o hagan esto un poco más dinámico, o abran un poco la veda, porque aquí la gente no quiere venir, ¿no? Y el otro día también salía una noticia de uno de los últimos conventos trapenses que ya quedan en Europa, que es que no hay vocaciones, que es que son 4 monjes los que hay allí, 2 de ellos octogenarios. Cuando se mueran estos 2, ¿qué hacen los otros 2 allí? Entonces, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué la gente joven le tiene alergia a la religión, ¿no? Porque yo creo que todos esos ritos y todos esos dogmas y tal, lo que han hecho es manipular al ser humano totalmente. Totalmente. Si la gente hoy estudia y piensa y investiga y es que me estás contando. Y porque también a lo mejor... Y ya resulta que ya claro, puedo tener otro matrimonio. Eso sí, si tengo dinero y pago... Claro, tienes sí la nulidad, claro. Por eso a mí me gusta hablar sobre la moralidad, un poco como nos dice el Evangelio, porque es que muchas veces pensamos que el Evangelio está anticuado, pero es que tú te coges de verdad un Evangelio y es que es la vida misma, es que está vivo, ¿no? Lo que pone ahí está vivo, lo puedes traspasar perfectamente a tu vida, cualquier cosa. Y hablando sobre la moralidad, él dice: al que le doy 1 le pediré por 1, al que le doy 5 le pediré por 5, y al que le doy 10 le pediré por 10. Es decir, está claro que moralmente no se le puede pedir lo mismo a Teresa de Calcuta que a Pablo Escobar, porque es como si yo pretendiera pedirle lo mismo o las mismas normas de comportamiento a mi nieta de 3 años que a mi hijo de 28. Es decir, yo a mi nieta de 3 años le puedo enseñar a hacer bolitas de plastilina, rulitos de plastilina, y a mi hijo le puedo decir: oye, vas a empezar a trabajar en una empresa, hay que ser tal, hay que hacer tal, hay que ser educado, honesto, tal. Unas normas de comportamiento que son diferentes. A cada uno le pediré lo que le tenga que pedir, ¿no? Entonces, cuando aparece el miedo, ¿qué pasa? Que la gente se defiende. Y cuando la gente se defiende, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece el fanatismo. El fanatismo lo que hace es que nos aleja de la espiritualidad, ¿no? Y la verdad de paz y el sistema de creencia no da paz, eso está clarísimo y lo hemos dicho antes. ¿Qué información me sirve a mí? La que me da paz, ¿no? Ni Dios ni el amor, que para mí personalmente y por lo que veo para vosotros también son lo mismo, no necesitan defensa. Dios no necesita defensa. La divinidad, la espiritualidad solo necesita experimentarse. La endogamia crea cerrazón para ver la verdad. ¿Cómo voy a aprender algo nuevo si me están contando el mismo rollo todos los domingos? No me cambian la versión, no me invitan a que yo pueda conocer desde otro, porque si hemos evolucionado, las personas no están preparadas para escuchar lo que se decía a lo mejor hace 50 años en misa. Estamos preparados para escuchar otras cosas, ¿vale? Es eso, ¿no? Que decir eso, ¿no? Que no caer en el fanatismo de la puede verificar con los resultados, ¿no? Y lo hemos dicho antes, ¿no? Por los frutos los vamos a conocer. Si yo considero que soy una persona que, bueno, pues que hago el mal y que haciendo el mal voy a ir directamente a donde voy, pues señores, ¿para qué trabajar mi espiritualidad, no? Si es que, ¿qué más me da, no?
Y bueno, me gustaría hablar, pues cómo a lo largo de la historia, ¿no? La misma palabra pecado en los evangelios griegos no se usaban como tal, se usaban como fallar el objetivo. Mucho más suave, ¿no? El pecado, más tarde dijeron que era una ofensa a Dios, que para mí ya son palabras mayores, ¿no? Dios no puede ser ofendible si Dios no tiene ego. Un místico no es ofendible, un místico no tiene ego. Los orientales quizá en eso han estado más avanzados que nosotros porque no le han puesto nombre. Ibas a decir algo. Es que me he quedado plancha con lo de que Dios no es ofendible. Ya se me claro. he dejado ahí. Sí, porque bueno, vas a ofender a Dios. Si haces esto, no sé si a vosotros cuando habéis sido pequeños os han dicho, oye, no hagas esto, que esto ofende a Dios. Yo pienso que Dios no es ofendible. Yo pienso que si por algo me ha dado Dios a mis 2 hijos, ha sido para poderle entender mejor el amor que Él siente por nosotros. Es decir, a mí mis hijos no me pueden ofender por mucho que me hagan, porque yo los voy a seguir queriendo igual. Yo me acuerdo cuando eran pequeñitos me decían, mamá, mi hijo que era muy cuco decía, si la hermana y yo estamos en un precipicio y nos caemos y nos tienes que agarrar con 2 manos, ¿a quién soltarías, a la hermana o a mí? Pues a ninguno de los dos. Es decir, ahí estoy como una jabata hasta que nos caigamos los dos, ¿no? Es decir, el amor de Dios es inofendible. A mí un hijo mío, por mucho que haga, es decir, puede ser el asesino más grande del mundo. Y yo puedo decir, mi hijo se merece pues una condena o se merece lo que sea en justicia. Pero yo no puedo dejar de amar a un hijo mío por muy asesino que sea. Es que es mi hijo. Y yo creo que el amor de Dios es igual. Es decir, no podemos ofender a Dios, eso que se le dice a los niños pequeños, ¿no? Y yo creo por eso que los orientales hemos estado un poco mal encaminados a la hora de dirigirnos a Dios, ¿no? Los orientales hablan más del origen, de la causa primera, y pienso que eso, que investigar a Dios y llegar a intentar a entender a Dios a través de la mente, pues es imposible. Es que por ahí no hemos equivocado. Es que hay gran cantidad de teólogos que han tenido grandes fallos porque han intentado identificar y definir a Dios con la mente. Y es donde hemos entrado en los dogmas y en los sistemas de creencias que nos han encerrado y de alguna manera nos han hecho ser ciegos, ¿no? Ante la espiritualidad, ¿no? Es lo que hablábamos lo que hablábamos en la otra sesión, ¿no? La manera de mirar la realidad. ¿Con qué ojo estamos mirando la realidad? ¿Con el ojo de la carne, el ojo de la razón, el ojo de la contemplación? A Dios solo se le puede mirar a través del ojo de la contemplación. La espiritualidad solo se puede experimentar a través de la contemplación. Yo, si intento entender la espiritualidad, llego pues a lo que estaba diciendo ella. Oye, ¿por qué tengo yo que aguantar que me roben? ¿Por qué tengo yo que aguantar que me den una torta y ponerle otra cara? ¿Es que soy el más tonto del grupo? Pero no puedes cerrar ese ojo. O sea, ese ojo me está molestando. No es que me esté molestando, me está molestando la situación. La situación es una situación que ha surgido porque Dios es todas las situaciones y está aquí conmigo, ¿no? Me ha surgido hoy. Entonces, este ojo sí contempla muy bien, este ojo está calmado, pero es que este otro me está dando un por saco por dentro. Porque claro, porque no está utilizando. Yo creo que al utilizar el ojo que no corresponde para mirar, cometemos errores categoriales, ¿no? No puedo cerrarlo. O sea, aunque tu hijo sea criminal, si ha matado a gente, joder, vas a tener suficiente razón, como tú has dicho, de decir, pues a lo mejor se merece un castigo. O sea, esto es la razón, ¿verdad? No, yo no hablo de merecer, sino creo que vivimos en el mundo y que hay una ley humana, lo mismo que hay unas leyes del universo y una ley humana. Y aquí, hombre, gracias a Dios, por eso empezaba a decir que es importante, ¿no? El que haya unas normas, ¿no? Dentro de esta jungla. Imaginaros si viviéramos sin normas. Imaginaros si viviéramos en el aquí todo vale. Sería tremendo. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que tenemos que saber identificar cómo estamos mirando la espiritualidad, desde qué punto estamos tratando la espiritualidad, ¿no?
porque, bueno, no sé, cometeríamos errores categoriales, ¿no? Como cuando el pensamiento que podía defender en aquel entonces, como ha dicho Jussieu, en el que Galileo decía que, oye, que no somos el centro del mundo, ¿eh? Y del universo, pues está claro que no podemos mirar lo que hay que mirar con los ojos de la ciencia o con los ojos de la razón, ¿no? La espiritualidad se intuye. Es más, lo hemos empezado, de hecho, en la primera diapositiva hemos dicho que no es racionalista, es más intuitiva. Hay algo, que es lo que hemos dicho, hay algo que no es que me hayan enseñado a no robar, es que hay algo instintivo en mí que me dice que no debo de robar, no me gusta robar o matar, o hacerle... Es decir, ¿cómo te sientes tú cuando tú le haces la zancadilla a alguien y eres consciente que se la estás haciendo? Solo mira qué es lo que sientes por dentro. ¿Te sientes bien? ¿Puedes dormir bien esa noche? Yo siempre digo que la prueba es cuando uno se va a la cama y puede hacer así, en la almohada de dormir. Cuando uno empieza a darle vueltas y pues esto y lo otro, y por qué he hecho esto. Lo que nos han enseñado desde pequeños, el cargo de conciencia. Un maltratador yo creo que siente adrenalina y se engancha la adrenalina de hacerle putadas a las mujeres, por ejemplo. Claro. Bueno, porque estamos hablando, volvemos a lo mismo, y me lo voy a apuntar porque yo creo que es interesante hablar de los niveles de conciencia. Un maltratador no tiene un nivel de conciencia lo suficientemente alto, no lo entiende. No tiene esa virtud. Claro, no tiene esa virtud, no tiene esa capacidad, exactamente, esa capacidad o esa cualidad, pero sí que es verdad que bueno, ha habido casos de personas muy de un nivel de conciencia que han dado un salto exponencial y han pasado a un nivel de conciencia muy alto, ¿no? Y eso lo hemos visto. Solo tenemos que ver el caso de San Pablo, ¿no? San Pablo se cargaba a los cristianos y le cortaba la cabeza y fijaros, ha llegado a ser San Pablo. Entonces, creo que es algo que tenemos ahí y vuelvo a insistir, para mí espiritualidad significa movimiento, espíritu que está en movimiento dentro de nosotros, y que es eso, esa dimensión antropológica que tenemos que de alguna manera localizar, lo mismo que intento gestionar mis emociones desarrollando mis virtudes emocionalmente, pues tengo que desarrollar esa virtud, ¿no? Hemos de discernir porque es verdad que, oye, la Iglesia, por ejemplo, en este caso hablamos de Iglesia, podríamos hablar de otras religiones, han cometido fallos, pero también han cometido cosas. Entonces tenemos que aprender a discernir. Es como cuando lavamos la ropa, uno no lava la ropa y la tira con la lavadora y el agua sucia. Uno lava su ropa, el agua sucia la tiramos y guardamos nuestras ropas. Es decir, tenemos que saber buscar también los tesoros que nos han dejado. Hay un sacerdote también, Pablo II, que seguramente lo conoceréis alguno de vosotros. Si no lo conocéis, recomiendo Biografía de la Luz y Biografía del Silencio, que son dos libros muy bonitos, y abre una mecha, ¿no? Fijaros, un sacerdote, abre una mecha, una brecha para la persona que quiere ser mística. Y él recomienda, fijaros, que tiene que desapegarse hasta de la religión, ¿vale? Hay muchas personas muy fundamentalistas que se resisten a este tipo de cosas, pues porque tienen miedo. Pablo II, D''ORS. Tienen miedo. Y si recordáis la primera sesión, pues el ego tiene sus necesidades, el sentirse físicamente seguro, el tener controlado todas las cosas externas, que todas las cosas estén controladas, mis seres queridos estén cuidados, yo sea aceptado, ¿no? Y si esas necesidades no están cubiertas, el miedo salta, ¿no? Y el miedo es lo que nos va a hacer que pensemos que actuemos, ¿no? Para no perder a esas personas, para no ser abandonadas. ¿Cuántas cosas hacéis para caerle bien al grupo, para que mi pareja no me abandone? Y vivimos ahí estando en medio de ese miedo, pues pasa exactamente igual, ¿no? Y bueno, pues yo siempre digo, rezar menos y confiar más, ¿no? Que es más importante, ¿no? Que se trata de volver a interpretar correctamente el mensaje de grandes maestros, como en el caso de Jesucristo, que lo hemos
hoy nombrado, en un contexto un poco más moderno, ¿no? Mucho más evolucionado, en un contexto en el que el ser humano es multidimensional y que dentro de esas dimensiones, pues, oye, está esa dimensión que tenemos que trabajar, ¿no? Darnos cuenta que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Me parece muy bonita la frase. Y aceptar esas dimensiones, ¿no? Aceptar que existen esas dimensiones aunque no las podamos ver y no las podamos tocar. Que es el problema de mucha gente. Necesito que me demuestres que existe Dios, ¿no? Entonces hay dimensiones que aunque no las veamos, como los pensamientos, existen, pero no los podemos tocar ni medir, pero sabemos que existen porque son pensamientos y pensamos, ¿no? Por último, pues eso, no ponerle puertas a la espiritualidad, porque eso es como ponerles puertas al campo, ¿no? Imaginaros si tuviéramos que cerrar el campo por algún lado del mundo, siempre se quedaría una puerta abierta, ¿no? Pues eso, no cosificar, no adoptar esas creencias, los ritos como un dogma, como lo único que hay, ¿no? Sino que todos estos ejemplos de personas y de culturas que hemos puesto a lo largo de esta sesión han demostrado, ¿no?, tener un nivel de conciencia superior. En el caso del Papa Francisco, habla precisamente de cómo algunas personas, y hace una serie de preguntas, cómo podemos imaginar, y si me pone el vídeo para que ya podamos ir terminando, en el que por algún momento alguien ha podido pensar que no sé, que a los ojos de Dios Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta o Martin Luther King van a ser diferentes a algunos de nosotros. Yo creo que estamos muy equivocados. Entonces, en este vídeo, que me gustó mucho también... Hoy va de Francisco, otro día podremos budistas. Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Usted cree que Mahatma Gandhi o Martin Luther King son menos amados por Dios que un cura y una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Es quizás la única atadura que tenemos los hombres, la atadura del amor de Dios. Lo demás somos libres, incluso libres para no amarlo. Ya está. Pues verdades, ¿no? Bueno, he puesto este porque el otro día tuve que hacer un trabajo y tuve que sacar del baúl, pero creo que es muy holístico, ¿no?, todo lo que dice y comparte, ¿no?, con todas las religiones, ¿no? Y es verdad, cuando se dicen verdades hay que partir desde una verdad, sí. Y las cosas han cambiado, ¿no? Desde 1900, en el que nuestro queridísimo Max Planck nos hablaba de física cuántica y cómo detrás de lo indeterminado había algo, ¿no? Detrás de la materia hay algo que no se ve. Creo que bueno, que esa idea del antiguo paradigma materialista y no sé, positivista, cientificista, ¿no?, yo creo que ha terminado. Que estamos, como antes preguntaba, en un momento en el que este nuevo paradigma, ¿no?, está abierto y que es una espiritualidad que no deja, en ningún momento no excluye y que se va tomando poco a poco relevancia, ¿no? Y que la religión quizás sea una opción, pero que la espiritualidad no. El buscar esa invitación que hace el desarrollarnos espiritualmente, buscar esa unión con cualquier tipo de divinidad, me da igual si es
Dios o si es el absoluto, es la energía o conectar realmente. Lo importante es conectar con lo que somos, ¿no? Con ese yo que no está separado de un tú. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de la espiritualidad. No es que somos uno, sino que somos uno conectado a un todo, ¿no? Que esa es la... Es que me cuesta. O sea, a mí te juro que yo estoy intentando todo el rato conectar con Dios, ¿vale? Esto es una realidad. Y dices tú, Dios es eso que nos separa de las personas, ¿no? Pero es que las personas, macho, solamente demuestran que... Es que hace esta chica robándome, ¿sabes? Por ejemplo. Es que a la hora del ojo de la carne, también me está diciendo la razón y la carne que así no es. Entonces, ¿cómo voy a hacerle caso a este si están estos dos diciendo otra cosa? Bueno, yo pienso, ¿no?, que es lo que te he dicho, que necesitamos de esa conexión de unos con otros, necesitamos de esa persona que nos roba para que nosotros veamos otras cosas. Quizás una idea que choca con esto es la idea del éxito. Claro, hay muchas cosas de filosofía que estamos viendo. Debería de coger el micro, es que como no cogemos el micro la gente no, ya se quedaría. ¿No? Si hay un micro allí, de todas formas, dentro, para que la gente no me importa. pregunta. ¿Ves si el micro funciona? No me importa quedarme aquí. Yo sigo otro micro para la gente. Sí. Pues igual como hay cosas de la filosofía que rompen un poco lo que hemos dicho, por ejemplo, el relativismo, el posmodernismo, el estructuralismo, el nihilismo, pues también hay filósofos contemporáneos como María Zambrano que dicen todo esto es la muerte del alma, porque la verdad tiene que ser transformativa, si no, no es verdad ni filosofía ni nada. No podemos ser solo descriptivos de lo que pasa en el mundo de hoy, que hay materialismo o, como dices tú, que te roban, ¿no? Digamos que... A ver, que tampoco es eso. Es que... No es que me las dan por todos los lados dobladas. O sea, no solamente es eso. Es que puedo estar contando con alguien también para hacer planes y luego no verme involucrada en los suyos, también me fastidia. Pero fíjate, Sócrates murió anancástico. Yo le diría, estabas en un contexto de perfeccionismo, porque manda la porra a estos y no te tome la cicuta, ¿no? Jesús, muerto. La idea de éxito que tenemos ahora está asociada, en mi opinión, a la idea de un éxito materialista que tenían los judíos antes de creer en la resurrección, que tendrás muchas vacas y mujeres y tierras si te portas bien, ¿no? Los protestantes... Sí. A ver, yo estudio historia del arte y en realidad la mayoría de filósofos opinan que a través de la materia es como se llega a la trascendencia, es decir, incluso si son notas musicales que no se ven, no es algo material así que me puedan robar, pero es una canción, imagínate que tú escribes una canción y te la roban, es que tienes tanta rabia que es que como no te mates a alguien es que te vas a matar tú solo porque es que te va a entrar algo de la rabia, de verdad. Cada uno habla de su contexto. Cuando Platón cuando mejor habla de lo más sublime, no es en la República, en el mundo de las ideas, es en sus obras posteriores del Fedón y el Banquete, que hablan precisamente a través de los adolescentes, del sexo con homosexual, a través de las cosas físicas, llega a Eros, es un portador hacia cosas más altas y llega al amor auténtico y a la belleza. Es decir, que desde su contexto de la época, de los actos que llamaríamos con adolescentes, pues imagínate, no están muy bien vistos, desde el contexto de la época, como dices tú, desde lo material está subiendo a lo espiritual. A lo que me refería era... un cuadro y la cocina, o sea, un cuadro y el arte de cocinar también es, ¿sabes? Comer rico. Dios, te diría Teresa Jesús, Dios anda entre los pucheros. Así lo dijo ella. Sí, búscalo en internet, verás. Entonces, a través... Platón, aunque no murió, sí dijo que el que ve la iluminación no tiene que quedarse durmiendo en los laureles, tiene que volver a la cueva y proclamar la verdad aunque le maten. Es decir, la idea de éxito actual no es la idea que estamos viendo en esa propuesta que estamos haciendo, donde el martirio, es decir, el testimonio, es una expresión de la verdad aunque te maten.
¿Por qué? Porque creemos que esta experiencia no es más que un paso. Y que por tanto el éxito no está en vivir más años, más días, más dinero, más éxito material, sino está en una riqueza interior, aunque te roben. Ya, me imagino que cuando no hay nada externo es cuando vas a lo interno, ¿no? O sea, que también ha nacido de una filosofía en la que no había nada. O sea, es algo que ha surgido cuando no había ni que comer. Tienes que buscar dentro porque no hay fuera. O sea, es que... No sé si me entiendes. Intento... Sí, esto podrías decir que en Ávila todos son conventos porque a 1200 metros, ¿qué más puedes mirar? Solo mirar para arriba, para Dios. Pero en realidad yo pienso que la filosofía y la espiritualidad no dependen de, como diría la pirámide esta de ¿cómo se llama? De Maslow. De Maslow. Maslow. No depende de un nivel superior, sino que es un elemento transversal que algunos tienen y otros tardan más en tener. Yo también me gustaría, porque creo que es muy importante la idea de ser muy conscientes de que a un alma nadie le puede hacer nada. A un alma nadie le puede hacer nada. Es decir, si estamos hablando de la dimensión espiritual, no estamos hablando de la dimensión emocional ni mental. Es decir, a ti te están hiriendo desde un nivel emocional mental, pero no te pueden herir desde un nivel espiritual. Tendríamos que hablar de los niveles de conciencia, es decir, Claro. dar ese salto de vivir desde el ego, que es un cuerpo inferior y por decirlo, inferior porque no ha dado ese salto cualitativo a lo que es ver desde el alma, ¿no? A un alma no le puede pasar nada. Es inofendible. Entonces, claro, cuando tú entiendes eso, es que te da igual. Hombre, yo qué sé, imagínate que me están violando. Sí, bueno, a mi alma no le puede pasar nada ya, pero en mi cuerpo, en mi espíritu... Claro, no. claro, pero es cambiar la visión, porque, claro, si queremos entender una violación desde el mundo físico y desde el mundo mental, es una putada. No tiene otra explicación sino desde una zona mucho más elevada que la parte mental. Es decir, no ver tanto el qué, que es incuestionable el mal de una violación, Sí. sino el supuesto esto, para qué puede aprovecharse este hecho malo, ¿no? Mírate 7 almas, que te va a gustar la película. ¿Para qué puede servir, no? Sí, es que Desde la perspectiva álmica, yo pienso, pues vale, estamos aquí todos y tiene que haber violadores, así que yo solamente estoy haciendo el papel de a quien tiene que violar este. Porque tengo demasiada conciencia, entonces sacrifico mi cuerpo y mi espíritu, pero es que claro, si me va a tocar vivir el resto de mi vida otros 40 años, pero jodidísima de aquí, de todo, pues es que casi prefiero no estar en el alma, ¿sabes? Sí, perdona, déjame decir, yo pienso que lo que estás diciendo es coherente dentro del ambiente racionalista en que estamos. Queremos explicarlo todo. Entonces, efectivamente, si el mal tiene un sentido, el Código da Vinci, que os pasaré un comentario, tiene este sentido. Jesús le dice a los cainistas, tienen esto, ¿no? Y pone en boca de Jesús que le dice a Judas Iscariote, cumple tu misión porque tú eres el que con tu acto estás salvando el mundo, ¿no? Pero este racionalismo escapa de lo que yo quería decir. Yo quería decir simplemente que lo mejor está por llegar, que podemos tener confianza, pero no entender todo. Volviendo a lo del tapiz, no vemos el dibujo hecho. Solo cuando estemos al otro lado del tapiz, no por el lado de los nudos, sino al otro lado cuando contemplaremos la belleza de para qué han servido en la historia todas estas cosas. quería intervenir un momentillo. Hay un libro que creo que lo tengo digitalizado y creo que lo voy a mandar porque hace un puente en lo que estamos hablando, aunque no es exactamente la idea. Es una autora, era científica, se llama Teresa Brose, Conciencia y Energía, no sé si lo conocéis. Bueno, pues esta mujer al final llega un poco a la conclusión de lo que aquí se está hablando, de que
no existe casualidad en el mundo, si te roban o te pasa lo que sea, sino que hay causalidad. Y que entonces muchas veces pues no es que estemos predestinados en cierto modo a todo, pero parece como que si las cosas, es decir, los pensamientos son energía, la comida es energía, tus deseos, esto se ha ido otra vez, esto está mal, están las pilas están mal, en fin, tus desechos, todo es energía, ¿no? Entonces quiere decir con esto que también lo espiritual a un nivel más sublime o más elevado es energía, pero que muchas veces lo que no podemos es no sé, creernos, no sé, en la cima del mundo y luego no hemos sido capaces, sigue tomar, de barrer la cocina, de hacer otras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo dice claramente el Evangelio, dice, estamos en el mundo sin ser del mundo, pero claro, no podemos descuidar el mundo. Y no podemos, hay que buscar un equilibrio, porque el ser humano digamos, está en la frontera entre los animales y los ángeles, por así decirlo, los devas superiores. Está a mitad camino, es como un aprendiz, ni es un animal, ni es un ángel, un ser superior. Está en un campo, esto no va, no sé por qué. Al César lo que es del César y a Dios Lo que es de Dios. Sí, además, algunos... Es un campo de enseñanza. Algunos llaman a estas personas más bien primitivas o con poco nivel de conciencia, les llaman centauros. Incluso dicen que a veces están por debajo de los animales. Centauros, Sí. sí. Es una persona poco evolucionada. Sí. Mitad hombre y mitad. Bueno, el Sagitario también. Mitad personas, pero todavía poco evolucionadas, ¿no? Bueno, pero es que la evolución, es que yo de ahí discrepo, es que cada uno tiene el nivel de evolución que necesita. Es decir, que no es que podamos pensar en que es que la humanidad, pensamos que la humanidad es también como un ser humano colectivo. Entonces la humanidad también va evolucionando. Ahora la gente en vez de matarse a tiros, a flechas, pues se mata a pleitos o se mata en las redes sociales. Es decir, sí hemos evolucionado. Es decir, aunque todavía hay gente que sigue usando las pistolas, pero en un tanto por ciento muy grande ahora no es como en la Edad Media, que la Edad Media es la profunda, no al final, sino pues ibas por la calle, no sé si vas a comer o si ese día podía escaparse una flecha, te dejaban tieso y te mataban. Que seamos más intelectuales y menos materiales en el sentido de coger armas. No, más civilizados, entre comillas. Civilizados es que hacemos una guerra intelectual Sí, y nos matamos psíquicamente y con dinero, económica. Bueno, pero la eso me duele humanidad a mí me duele. no estoy me duele el jugando, cuerpo, estoy ¿sabes? jugando que todo evoluciona. Mira, por ejemplo, os invito a leer la novela Rinconet y Cortadillo de Cervantes, ¿la conocéis? Sí. Pues hay un capítulo que se llama El patio de Monipodio. Entonces había una mafia, igual que la mafia que hay ahora italiana que mataba gente, pues la gente cuando tenía que vengarse de alguien, pues iban allí y decían, bueno, pues a fulano de tal hay que pegar 10 patatas o 10 coscorrones, o matarlo, quitarlo de medio, darle un susto, y pagaban por ello y se lo hacían, ¿no? Ahora quizás el ego sigue siendo el mismo, el problema sigue siendo el mismo, la humanidad sigue evolucionando y sin embargo eso sigue ocurriendo en otros niveles. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que, pero bueno, que en definitiva la aventura de la espiritualidad, de la conciencia, del hombre en relación con Dios y con el camino, pues es una cosa que está por escribir y cada día se reinventa y de todas formas hay una gran crisis o un cambio en la filosofía de la religión en el siglo XXI. Hay una búsqueda y también hay un abandono, ¿no? Por ejemplo, las iglesias católicas o las iglesias protestantes, pues muchas se han convertido en museos y están quedando vacías, no se reinventan. Y es verdad que hay inquietudes de muchas cosas orientales y tal, pero que no hay una crisis grande, Incluso, no sé esto que va a quedar, pero que digamos, del año 70-80 a la segunda mitad del siglo XX no está siendo igual que ahora que la primera mitad del siglo XXI, como veis. Incluso, ¿cuál es el problema? El problema es que Internet también es el problema. Estamos cambiando de era. Está todo cambiando de Internet. Digo, problema, me refiero a todo. Sí, lo que pasa que a mí cuando has dicho, porque yo estuve hace un tiempo como estabas tú y no veía como veo ahora, ¿no? Y sí que es verdad que vivimos...
pasándolo esto. Luego ya se lo daremos a otro. Sí que es verdad que nos estamos moviendo ahora mismo en un momento, creo que es muy clave, ¿no?, en este cambio de conciencia racionalista a esta conciencia mística de la que estamos hablando, y que somos muy conscientes de que estamos muy conectados con todas estas nuevas tecnologías, que nos están uniendo mucho, esta globalización tan brutal que tenemos, pero a la vez estamos también moviéndonos en un individualismo muy grande, ese individualismo en el que es verdad que cada uno pues va a su bola, como tú dices, conmigo, tú cuídate que yo me cuido, eso es lo que prima ahora. Pero también nos estamos dando cuenta que a nivel espiritual hay un nivel mucho más profundo, que cuando nosotros nos miramos hacia adentro y buscamos nuestra propia identidad, vemos que mi identidad es la misma que la tuya. Y es cuando yo tengo ese despertar, ese cambio, que es cuando yo te miro, me veo. Es como un espejo. Entonces, cuando tú descubres eso, cuando comprendes realmente quién eres tú, es cuando se pega ese salto y esa apertura de conciencia, ¿no?, que no es un rito, que no es un sistema de creencias, sino que realmente no es amor lo que damos, no son obras de caridad las que hacemos, es que somos amor. Entonces, cuando tú descubres eso, que es lo que hay que descubrir en el desarrollo espiritual, todo cambia, ¿no? Hay una frase muy bonita que también traje de un poeta también místico sufí, Hafiz, que decía, a mí me encantó porque decía: queridos míos, si tratáis de entender el milagro del amor, empleando la razón, en este caso, mucho me temo que jamás le vas a encontrar sentido. Es decir, cuando seamos conscientes y tengamos muy claro que en este caso, que hemos estado tratando el tema de las diferencias entre religión y espiritualidad, y veamos que una cosa es opcional y otra cosa es lo que somos realmente, es cuando a lo mejor nos cambia toda esa visión. Se me ocurre una cosa que, por ejemplo, hay una corriente ética ahora que es el comunitarismo, que es muy importante, que es el sentido de la comunidad, que es buscar el bien de la comunidad. Sin eso que está contando Nieves, ¿en qué basas salir del individualismo para un comunitarismo? ¿Cómo consigues una ética comunitaria si no tienes amor? Si no tienes esa interioridad. Eso tenemos que tender, a tratarnos a todos por igual, ¿no? Tenemos que tender a Claro, eso. lo que pasa es que hoy día no se habla de eso. Se habla de respeto a la mujer, Lo que es, se habla de valores, pero los valores no te mueven a actuar. Lo que te mueve a actuar es lo que está contando. No, el podernos, al final, todo se simplifica en una... Es decir, nuestra conciencia, ¿cómo evoluciona? Pues en una cooperación de unos con otros. Es decir, al relacionarnos creamos vínculos o no. Es decir, al relacionarme es cuando encuentro personas que me confrontan y personas que no me confrontan. Pero es que esas personas que me confrontan son las que a mí me están ayudando a elevar mi nivel de conciencia. Y por eso hace tan robado. No eres correspondiente con que te pagan tanto. Claro. Mira, si suspendes un examen es porque no has estudiado suficiente. Si me vuelven a robar es por una de dos. Si me vuelve a doler, porque esta es la movida, si yo sigo sin robar, entonces, y me vuelve a doler es que no he aprendido a robar yo. O a perdonarte. O no he aprendido a recoger todas mis cosas en mi lugar, pero es que ahí cobra mucha importancia la propiedad. Y claro, lo que te digo, a mí... Mira, de momento vengo de compartir mucho, Elena, me gusta tener lo que estamos propiedades. contando me parece que son intuiciones, pero no lo explican todo. Dentro podemos resonar en nuestro interior y decir, por ahí van los tiros. Sin embargo, igual como en las leyes del universo está el cáncer y la guerra y el mal, que no acabamos de entenderlo, en la vida personal hay cosas que la cabeza no nos explican, pero el corazón, el amor, nos puede hacer confiar por encima de todo eso. Pero es que yo pienso... Cojo y voy y abrazo a las personas que me No, dicen... simplemente di lo que dijo Mitterrand antes de morir, que dice, mira, entre el absurdo o el misterio, escojo el misterio. Es decir, hasta los racionalistas ven que es mejor el misterio, aunque no se entienda. Pero tú sabes que luego, en plan de las emociones, es lo que hace que la gente tenga problemas físicos, ¿entiendes? O sea, yo realmente tengo miedo a no expresar mis emociones de rabia, porque la gente me da... No es que me dé, es que
yo estoy pisando un vicio, que es no robar, y ellos no. Y como me lo están haciendo a mí, y yo no estoy haciendo justicia, porque no sé muy bien cómo hacerla, ¿sabes? Ya, pero ¿no te pasa a veces que cuando dices... Me va a pasar algo. Cuando Siento dices, que como no sé qué no me callo porque tenía que decir eso, y uno le ha dicho una cosa a destiempo y después es esclavo de las palabras que ha dicho. Es decir, cada persona necesita desaguadero. No tirarlo todo a la basura, como decía Nieves, no tirar la ropa, sino solo el agua sucia. En las personas, como en las instituciones, yo no creo en las instituciones, creo en las personas. En las personas hay cosas que no me gustan, pero me quedo con lo bueno. Y me fío de que estas trastadas que me han hecho servirán también para algo mejor. Pero la cabeza no entiende estas cosas. Pero la cabeza nos ha llevado al huerto. El problema es que el individualismo de ahora viene de haber separado a la persona, me parece a mí, el racionalismo por un lado y la voluntad por otro lado, descuidando el amor y llamando a la voluntad y acabando en emotivismo, porque la voluntad de poder acaba en Freud o en Sartre. El hombre es absurdo. Me estoy perdiendo. Sí. La persona, según la idea, por ejemplo, que tengo yo, agustiniana, la persona es amor, inteligencia y libertad. La libertad es la memoria, es decir, es memoria de autoconciencia, quién soy yo, inteligencia, que es capacidad de encontrar la verdad, porque creo en ella, y amor, porque le da sentido a la vida. La memoria se quitó en la modernidad y se quedó un binomio, un dualismo, que era entendimiento y amor. Y el amor pasó a voluntad y el entendimiento pasó a ser razón pura. Con lo cual, ¿qué teníamos en la modernidad? Psiquismo de Descartes y voluntad de poder de Nietzsche. Y lógicamente el psiquismo nos lleva a la depresión porque no podemos entenderlo todo, y voluntad de poder acaba que acabemos con una cabra como acabó Nietzsche, o como acabó Freud, o que tenía problemas también afectivos, o Sartre, de que el hombre es un absurdo, la náusea y todo esto, y acaba ahora en un pensamiento líquido, el posmodernismo, en que todo es más opiniones y todo hemos de sobrevivir. No, vamos a reconstruir a la persona que hemos deconstruido, vamos a volver. ¿La persona qué es? En la propuesta que estamos haciendo, o resumiendo, la persona es autoconciencia, que da libertad a través de la memoria de quién soy, hijo de Dios, lo que sea, ¿no? Capacidad de entender, porque no necesito solo la amistad, necesito también poder, a mí me gusta leer, me gusta la cultura y todo esto, ¿no? Y amor, porque es lo básico, es decir, establecer vínculos, crear comunidad. Hasta el mismo punto de que un mismo acto de una persona tiene que tener estos ingredientes para que sea plenamente humano. Si yo estoy aquí, tiene que ser un acto inteligente, libre y amoroso. Si fallan uno de estos tres aspectos, no es un acto propiamente humano. Si lo hago para quedar bien, no busco la verdad, sino lo que hago no es ni inteligente ni libre, porque soy un charlatán y estoy intentando engañaros, o no es amoroso, que no lo hago por amor, sino solo para quedar bien, no es un acto plenamente humano. Esa interioridad es la que expresa plenamente qué es la persona. Pero lo bueno es que cuando entras dentro de ti, te trasciendes a ti mismo, ves que estás formando parte de algo muy grande, que por el hecho de ser persona, no estamos solo aquí. Esto no es Maya. Ya no le quieres dar la torta al otro. ¿Qué? Que ya no le quieres dar la torta al otro. Esto no es Maya solamente, no, esto es una parte de la realidad, pero esto es como un iceberg. Pero es que da igual, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da que seamos un universo tan grande, que seamos un universo tan pequeño? Si luego en el día a día, ¿sabes? No se puede. Tienes que tener paciencia. Esto, que es la más mierda que hemos dejado de la mierda, que son las opiniones, la manipulación cognitiva y todo esto que estamos viendo, ¿sabes? Es lo que se ve en la punta del iceberg por fuera, pero por dentro tenemos una riqueza apasionante. ¿Sabéis lo que es el misterio? El misterio no es algo que nos entiende. El misterio es como entrar en unas cuevas maravillosas que tiene 5 puertas y cada una de esas puertas
con cavidades, entras a otras maravillas cada vez más grandes y cada vez más profundo, y es inabarcable, y cada vez te lo pasas mejor, y cada vez hay riquezas más bonitas, lógicamente, sobre todo de tipo espiritual, como es sentirte amado y amar, que es lo que da sentido a la vida, ¿no? Yo creo que, y seguramente sabréis la historia esta de que todos somos gotas dentro de un mar, ¿no? Eso ya el libro Y eso es lo más bonito que hay, ¿no? La singularidad que tenemos cada persona, y dentro de esa singularidad es lo que nos hace que entre los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ninguna sea igual, ¿no? Y claro, eso es lo que hace que cada uno vaya a su ritmo. Es decir, a mí me encantaría que ella pudiera ver las cosas como la ven otras personas, ¿no? Pero ella necesita también sus tiempos. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. He mandado el libro a vosotros, ya lo mandaré esta noche al resto. Pues damos... ¿Qué libro has dicho, Eduardo? Conciencia y energía. Ya comentamos fuera de línea, y gracias Nieves por todo, porque me ha parecido que es más interesante esto que recopilar qué filosofías Bueno, contemporáneas los hay. filósofos también son interesantes porque nos dan ideas, todo es interesante. Por supuesto que me parece que la riqueza Pero que... tenía que haber hecho al menos un esquema de cómo se confronta, si no pasaba por internet, la filosofía contemporánea y el cristianismo, que era el Sí. tema. Hemos hablado un poco de eso. Sí, ¿no? pero vamos, que eso tenéis en Google mucho material. Yo me parece más interesante. Es que has llegado al final. Ha llegado al final, pero... Tú has hablado un poquillo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias Nieves, y nos ha Pues encantado. nada, a vosotros. Ah, lo he dicho, compañero, ¿eh?